Vamos a comenzar, por respeto a ustedes que llegaron a buena hora. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, no del día de hoy, de las próximas 6 sesiones contando esta, que estaremos platicando todo lo que son los puntos finos del Código Fiscal de la Federación. Acuérdense, vamos a estar platicando todo esto con bolitas y palitos para que lo entendamos correctamente, sepamos el alcance que tiene el Código Fiscal de la Federación, qué cosas tenemos que ir cuidando y sobre todo cómo lo tenemos que hacer, ¿sale? Es decir, básicamente, si alguien quiere preguntarme algo avanzado, con todo gusto lo puedo también contestar, pero voy a estar hablando, ahora sí que como en todos los cursos, voy a llevar de lo más básico y vamos a llegar a lo más avanzado, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces, yo soy Carlos Gutiérrez, ya me conocen, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy. A ver, lo primerito que tenemos que tener en cuenta es, recordemos, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público de la Federación, Estados y Municipios, ya que esto es una obligación marcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta. Este artículo 31, fracción cuarta, precisamente dice que tienes que pagar impuestos y tienes que llevar precisamente toda esta situación bajo ciertos principios. ¿Cuáles? Nosotros vamos a encontrar básicamente 4 principios. Primero, un principio de obligatoriedad, es decir, que para que te veas obligado, valga la redundancia, a pagar una contribución, la ley debe decir que estás obligado a hacerlo, porque si no lo dice, pues entonces ¿cómo lo pagas, verdad? 2, que se encuentre dentro de una ley. ¿Por qué? Recordemos que dice contribuir al gasto público así de la Federación, del Distrito Federal, Estados y Municipios de manera proporcional y equitativa en que las leyes fiscales dispongan. Entonces, cuando dice proporcional y equitativa en que las leyes fiscales dispongan, significa que entra ese principio de legalidad. El principio de legalidad tiene varias aristas importantes que lo conforman. La primera de ellas es esta, que para que la autoridad te pueda cobrar, y obviamente al contrario sentido, pues la autoridad tenga derecho de cobrarte, tiene que estar contenido en una ley, ¿sale? Y aquí viene una de las grandes situaciones que vamos a encontrar. ¿Por qué? A ver, muchos hablan y hablamos de derecho fiscal, pero el derecho fiscal no es una rama del derecho directa, es decir, no es una rama directa del derecho que digas, derecho fiscal, es esto, pum. Este dice derecho fiscal. No. El derecho fiscal forma parte y es una subrama o una derivación del derecho económico. ¿Por qué? Recordemos que el artículo primeramente 25 de la Constitución y posteriormente el artículo 73 también de la Constitución dicen que el Estado mexicano, nuestro país, tiene que promover el desarrollo económico de la población. Es decir, por eso vemos que el gobierno pues hace cosas como, por ejemplo, esto de los pueblos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, vemos que hace situaciones tales como los tratados de libre comercio, tratar de fomentar que llegue inversión extranjera al país. ¿Para qué? Para que se vaya generando desarrollo, y el desarrollo a la postre que va a generar riqueza. Y si se genera riqueza, ¿qué va a haber? Pago de contribuciones, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base exactamente, cuando habla de que está ahí, precisamente por eso decía que el derecho fiscal es una subrama del derecho económico. ¿Qué ramas salen del derecho económico? Del derecho económico van a salir varias ramas que ustedes van a reconocer, pero así, en calientito, como dicen por ahí, ¿no? A ver, la primera ya la dijimos, el derecho fiscal. La segunda, el derecho monetario. La tercera, el derecho bancario. La cuarta, que es obviamente una también de las importantes, que también se conoce como el derecho económico. Estas salen precisamente de esta rama del derecho que van a estar ahí. Entonces, cuando hablamos de esta situación y nos damos cuenta que el derecho fiscal es solamente una subrama del derecho económico, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos hablando que todo va encaminado a un porqué. ¿Y cuál es ese porqué? El porqué se llama actividad económica del Estado. La actividad económica del Estado normalmente
está clasificada de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental en dos. Dice que las actividades económicas del Estado es, uno, obviamente su actividad como generador de ingreso, y dos, su actividad como aplicador de gasto, que son las dos ramas del derecho económico. Por el lado de lo que es el generador de ingreso, estamos hablando de que se refiere a cómo obtiene dinero el país para poder operar. Como cualquier empresa, como cualquiera de nosotros, el país necesita dinero para operar. Sin dinero no podemos operar. ¿Por qué? Vamos a verlo de una manera muy sencilla. A ver, nuestra casa. Imaginen que México es tu casa. ¿Qué pasa si tú, que eres el que sales a trabajar, regresas y no das dinero para que se pague la luz, para que se pague el teléfono, para que haya gas, para que se pague el derecho del agua, para que se compre comida, para que se compren todas las cosas de limpieza? ¿Qué va a pasar? Si tú llegas y te quieres bañar, ¿vas a encontrar agua caliente? No. ¿Jaboncito para lavarte? Tampoco. ¿Vas a encontrar comida? Tampoco. ¿Vas a encontrar la casa limpia? Tampoco. Eso mismo exactamente pasa. La casa es un ente que necesita dinero. La casa por sí sola pues no genera. Pero ¿quién es el que genera? Los que habitan la casa, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa con nuestro país. El país, en nuestro caso en particular, nuestro país sí genera ingresos solo. ¿Por qué en nuestro caso? Porque hay países que no lo tienen. Pero en nuestro caso sí lo genera solo. ¿Cuál es ese dinero que genera solo? El petróleo principalmente. Porque es un recurso natural que es propiedad de la nación. Y cuando se extrae, se vende, etcétera, pues quien generó el ingreso fue la nación. Pero por otro lado, vienen los ingresos de los contribuyentes, que esas son las dos actividades económicas de nuestro país. Los ingresos propios que provienen de su actividad económica, por ejemplo, como lo que decíamos ahorita de la venta de petróleo, y de cobrarte derechos y empréstitos por uso de bienes propiedad de la nación. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres hacer una fiesta de gala para llevar a cabo la celebración del aniversario de tu empresa. Y se te ocurre pedir, y se te mete en la cabeza, hacer tu fiesta en el castillo de Chapultepec. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Te cobran, por supuesto. Entonces ahí tú pagas precisamente eso, pagas el derecho por utilizar bienes que son propiedad de la nación. Entonces tú le pagas al gobierno y el gobierno te permite hacer tu fiesta. Sin ningún problema, obviamente te pone reglas, ¿no? Pero te permite hacer tu fiesta y esa es otra fuente de ingreso que tiene el gobierno, que eso forma parte de los ingresos propios, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Por el otro lado vienen los ingresos por contribuciones. Los ingresos por contribuciones es todo lo que todos los que estamos aquí, incluido yo, incluido el hotel, incluido todos, pagamos. ¿Qué pagamos IVA? ¿Qué pagamos ISR? ¿Qué pagamos IEPS? ¿Qué pagamos a lo mejor impuestos sobre hospedajes? ¿Qué pagamos impuesto predial? ¿Qué pagamos derechos de agua? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son las contribuciones que se establecen al cobijo de este artículo 31, fracción cuarta constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que de esto, obviamente, pues nace la relación jurídico-tributaria. Entonces, esta actividad económica pues debe de estar regulada. No puede nada más decir, voy a obtener ingresos y ya. Dices, pues qué padre. Y no puedes nada más hacerlo así, tiene que regularse de alguna manera. Por eso dice, tiene que estar establecido en una ley. Después vamos a decir que sea proporcional y equitativo. Es decir, cuando hablamos de los principios de proporcionalidad y de equidad, estamos hablando principalmente de la situación que va a darse o que va a encontrarse bajo una premisa. ¿Cuál? Primero, equitativo, que cuando dos personas se ubiquen en el mismo supuesto jurídico de generación de una contribución, las leyes le den tratamiento igual, es decir, personas iguales, tratamiento igual. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Dayana y Carlos, los dos somos contadores. Los dos ahorita ya nos hicimos independientes y cada quien agarra un cliente.
¿Nos ubicamos en el mismo supuesto? Sí, ¿verdad? Dayana a su cliente le cobró 10,000, Carlos a su cliente le cobró 4,000. ¿Estamos en el mismo supuesto? Sí. Entonces las leyes nos tienen que dar el mismo tratamiento. Los dos tendremos que pagar ISR, los dos tendremos que pagar IVA. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué es entonces lo proporcional? Ahí es donde vienen las diferencias. Decíamos ahorita que Dayana le cobró 10, Carlos le cobró 4. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ahí es donde viene la proporcionalidad. La proporcionalidad es que las contribuciones deben de pagarse de acuerdo a la riqueza generada por el contribuyente. En este caso, a lo mejor Dayana cobró 10, pero los costos de Dayana son más altos porque tiene que ir hasta Ecatepec, obviamente tiene que invertirle a lo mejor en tener un auxiliar de fijo ahí con el cliente, etcétera, etcétera. El hecho es que al final del día la ganancia, que es la renta que obtiene Dayana, es de 2,000 pesos al mes. Carlos le cobró 4, pero Carlos no tiene que invertir en un auxiliar porque lo hace él. No tiene que pagar tanto transporte porque el cliente está aquí a 2 cuadras. No tiene que invertir demasiado. Entonces, la inversión de Carlos es menor a la inversión de Dayana. Y la riqueza de Carlos que genera son 2,500. Entonces, aunque en número dijéramos, ay, es que Dayana tiene más ingreso, pues ella paga más, el hecho es que no. Recordemos que precisamente va sobre la riqueza que generas. Y entonces, al generar la riqueza, ¿quién va a pagar una mayor contribución en proporción? Carlos. A pesar de que la facturación de Carlos fue menor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión de la proporcionalidad. Lo quise poner así de ejemplo porque a veces decimos, proporcionalidad. Dayana tiene más ingresos, Dayana paga más impuestos. No necesariamente. No necesariamente. La proporcionalidad precisamente es ir a las bases tributarias de cada contribución y el principio genérico es que a mayor riqueza generada, mayor contribución a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es uno de los grandes puntos que nosotros debemos de tener para esta cuestión de la proporcionalidad y la equidad. La equidad, mismo trato a contribuyentes iguales. Así que, personas iguales, trato igual. Proporcionalidad de acuerdo con tu riqueza. No tiene que ver con cuánto facturas, tiene que ver con cuánto ganas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con ese detalle en esta situación. Y luego tenemos la generalidad. La generalidad significa que una contribución no puede estar etiquetada. ¿A qué nos referimos con una contribución etiquetada? Una contribución etiquetada es que se supone que si tú pagas algo, que ese algo no tenga un destino específico. Eso es una contribución etiquetada, que tenga un destino específico, ¿de acuerdo? Es decir, al pagar una contribución no debería tener un destino específico. Sin embargo, durante el tiempo, durante los años, sí han pasado y sí ha habido contribuciones etiquetadas. De hecho, actualmente hay una contribución etiquetada. A ver, piénsele, una contribución etiquetada. La tenencia, el seguro social, ahí están dos. La tenencia hoy día ya no está etiquetada. En alguna época sí fue etiquetada, porque se supone que la tenencia nació en 1968 para solventar los Juegos Olímpicos. Que yo tenía miedo que ahora con el Mundial se le ocurriera a la 4T ponernos un impuesto de esa naturaleza, ¿eh? ¿Saben qué? Les vamos a poner un impuesto para pagar el Mundial. Así que no, pues están locos. Aunque sea déjenme entrar gratis al partido, ¿no? Ya de perdí. Pero bueno, entonces, la tenencia en su momento sí, efectivamente fue una contribución etiquetada, pero el seguro social, como bien decía el contador Juan de Dios, precisamente es una contribución etiquetada. Y basta y sobra con que lean el artículo 2 y el artículo 4 de la ley del Seguro Social. Este artículo 2 y el artículo 4 de la ley del Seguro Social dice que el Seguro Social va a ser un organismo fiscalizador autónomo con personalidad jurídica propia y patrimonio propio. Y luego dice que se va a encargar de administrar las cuotas de seguridad social pagadas por los patrones, las cuales serán utilizadas para financiar la seguridad social. Y miren, digo, no es el tema, pero les voy a platicar ahí una cuestión. ¿Saben por qué es que se creó el IMSS Bienestar? ¿Y por qué el IMSS Bienestar absorbió todo lo que era el sector salud y los hospitales estatales y todo eso? Porque cuando en su momento en 1942, y de hecho y aquí a lo mejor se ríen, pero cuando López Obrador
nos decía en tono burlón, porque así lo decía, nunca lo dijo serio, lo dijo en tono burlón, nos decía que nuestro seguro social iba a ser igual o es igual que la de Dinamarca, no estaba mintiendo, ¿eh? Es de las pocas frases que les puedo decir que este señor no eran mentiras, porque este señor decía 20 mentiras por una verdad. Pero bueno, esta sí era verdad. ¿Por qué? Basta y sobra con que lean la exposición de motivos de la Ley de Seguro Social de 1942. Precisamente la exposición de motivos de cuando se expide la Ley del Seguro Social en 1942, precisamente dice que nuestro sistema de seguridad social, en aquel entonces, que es el mismo que tenemos hoy, estaba basado precisamente en la forma en que se daba la seguridad social en Dinamarca en esos años. Y precisamente era esa forma, o sea, técnicamente se supone que en aquel entonces el sistema del seguro social que hoy tenemos se copió de lo que Dinamarca tenía en aquel entonces. Ya este es un esquema de seguridad social que se llama seguridad social mixta, ¿sale? Entonces, precisamente es donde está. ¿Y por qué se le llama así como seguridad social mixta? Porque resulta ser que una parte de tu seguridad social la financias tú mismo como trabajador, otra parte la paga el patrón y otra parte la paga el propio gobierno, el Estado. Es tripartita. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, digamos así como que la media general era que el gobierno se hacía cargo totalmente de la seguridad. O sea, nada más había dos. O el gobierno se hacía cargo de la seguridad social o los particulares se hacían cargo de la seguridad social. Por ejemplo, en Estados Unidos el esquema es este último, que se supone que el particular se hace cargo de su propia seguridad social. A pesar de que de todos modos el gobierno se da por ahí algunas ayudas y eso, pero en general se supone que cada quien se hace cargo de su propia seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que México es un sistema híbrido, un sistema donde ni el gobierno se hace cargo totalmente, ni el patrón se hace cargo totalmente, ni el trabajador se hace cargo totalmente, sino que es un sistema mixto. Entonces, para que les dé más coraje, ¿por qué no hay medicinas? Porque se supone que es tu dinero, el dinero de tu patrón, más el dinero del propio gobierno. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues agarra todo el dinero y se lo gasta en cosas que no son seguridad social, ¿sale? Cuando se supone que eso no podría hacerse. ¿Por qué? Porque está etiquetado. A este tipo... ¿Qué proporción aporta el gobierno al IMSS? Ok. La proporción es variable dependiendo de cada rama que estemos hablando en este caso, Vero. ¿Por qué? Porque resulta ser que en ese punto hay varios. Por ejemplo, en materia de lo que sería guarderías, el trabajador no aporta, nada más aporta el patrón el 1% del salario, pero el gobierno federal aporta 0.5. Entonces en realidad se aporta, digamos, sumando los dos, un 1.5. Por ejemplo, en riesgos de trabajo, el patrón es el único que aporta. Ahí el trabajador no aporta y el gobierno tampoco aporta, porque la Constitución dice que tú como patrón te tienes que hacer cargo al 100% de los riesgos de trabajo. Pero en otras ramas, como por ejemplo invalidez y vida, ¿qué pasa? Ahí tenemos una tasa variable, pero la aportación mínima es del 3.5 y de ahí para arriba. De ese 3.5 es lo que paga el patrón, el trabajador aporta 0.5 y el gobierno aporta 0.8. Entonces, dependiendo de la rama, es la diferente aportación, ¿sale? Pero es un esquema mixto y es donde vamos a tener esta situación. Obviamente, ¿quién lleva la mayor carga de esto? El patrón, ¿sale? Pero es donde está esta situación. Por eso digo, para que les dé coraje, porque el seguro social, pues básicamente podemos decir que casi el 70% de sus recursos vienen de las aportaciones del patrón. ¿Y por qué el gobierno federal se lleva para otra cosa, no? O sea, son cuestiones ahí que están, pero bueno. Este tipo de contribuciones que están etiquetadas se llaman contribuciones parafiscales. ¿Por qué se llaman contribuciones parafiscales? Se llaman así porque no cumplen cabalmente con estos 4 principios emanados del artículo 31, fracción cuarta. Y por eso se llaman parafiscales, que son muy pocas, son muy pocas. La gran mayoría son obviamente contribuciones que no tienen etiqueta, que son genéricas, cumpliendo cabalmente con el principio de generalidad. Entonces, en esta base, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener para todos estos puntos? Pues bueno, vamos a tener que, partiendo de este supuesto, entonces nosotros vamos a encontrar esto. Decimos, a ver, 31 fracción cuarta, ¿qué sale?
Es obligatoriedad, que es la de contribuir. Destino, que no debe tener un destino específico, proporcional, equitativo y conforme a las leyes fiscales. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, de este artículo nace la revelación jurídico-tributaria. ¿Qué es la revelación jurídico-tributaria? A ver, como en todo, la revelación jurídico-tributaria es regular eso que como tal tú vas a tener que llevar en el proceso de lo que es una actividad económica. La relación jurídico-tributaria se conforma de dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y ojo, si alguien de aquí es abogado, es importante que no crucemos los cables de la relación de lo que es el sujeto activo y pasivo de la materia penal con lo que es el sujeto activo y pasivo de la materia administrativa. Son totalmente diferentes los conceptos. ¿Por qué? Porque estos conceptos de la relación jurídico-tributaria estamos hablando que se trata de conceptos contables. A ver, contadores, ¿quién me dice que es activo? Bien, esto es lo que es de uno. ¿Qué más? Lo que está disponible para generar riqueza. Según la NIF B6, nos dice que activo es los derechos y bienes que tiene una entidad que son para generar su actividad económica y que pueden ser controlados por ella. ¿Sale? Derechos y bienes controlados por la entidad utilizados para generar riqueza o actividad económica. Eso es un activo. Entonces, precisamente, ¿quién sería el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria? El Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado o el país es el que tiene derecho a recibir esa cantidad. Cuando tú tienes derecho a cobrar algo, ¿cómo lo llamamos en términos contables? Cuentas por cobrar, ¿no es cierto? ¿Y de dónde forma parte de las cuentas por cobrar? Del activo. Es la razón por la cual el país es el que se considera el sujeto activo. Por el otro lado tenemos al sujeto pasivo. Obviamente, ¿quién va a ser? Los contribuyentes, nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos a ser los sujetos pasivos. ¿Por qué? Igual, es un término contable. Según la NIF 6, ¿qué debemos entender por pasivo? Obligaciones pendientes de cumplimiento, virtualmente ineludibles, que derivan de la transferencia de bienes, servicios o el otorgamiento de uso o goce temporal en favor de una entidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este punto? Vamos a encontrar nosotros que en ese sentido se le llama pasivo porque tú tienes, al momento de ubicarte en algo que se llama situación jurídica o de hecho, la obligación de pagar una contribución. ¿Y qué quedamos que eran las obligaciones? Pasivos. Entonces, las cuentas por pagar, ¿dónde se ubican? En el pasivo. Y por eso es que los contribuyentes nos llamamos sujetos pasivos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto es donde nosotros vamos a tener esta situación. ¿Por qué? Porque al momento que actualizas la situación jurídica o de hecho, tienes que pagar la contribución. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, ¿cuál es la situación jurídica de hecho para que te veas obligado a pagar el impuesto sobre la renta? ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, es que aumente tu patrimonio. Que tengas un cambio positivo en tu patrimonio, ¿sale? Es decir, pero eso más que ser la obligación sería el hecho imponible, Juan de Dios. Acuérdense, todas las contribuciones tienen un hecho imponible y tienen una situación jurídica de hecho. Bien, a ver, Carlos, ya se me quedan viendo con cara de otra vez, vas a empezar con tus mafufadas. Ahí les va, ¿sale? A ver, acuérdense, el hecho imponible es aquello que al final busca gravar una contribución. Aquellos que vinieron al seminario de IVA se acuerdan que les expliqué ampliamente este punto, ¿verdad? Que es lo que va a ser donde va a quedar la carga o el pago final de impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta es lo que nos dijo el contador Juan de Dios. Nos dijo, si tú tienes un cambio positivo en tu patrimonio, entonces eso es sobre lo que tú vas a terminar pagando el impuesto sobre la renta. Y es por eso que vemos que la ley del ISR hace un proceso donde dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a tu utilidad fiscal, menos en su caso pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores igual a tu resultado fiscal. Pues bueno,
Lo que fiscalmente en el ISR se conoce como ese cambio positivo a tu patrimonio es lo que conocemos como resultado fiscal en el caso de personas morales y utilidad gravable en el caso de personas físicas, que es eso que nos queda hasta el final, lo que ya viene libre de gastos, ya viene libre de costos, ya viene libre inclusive de amortización de pérdidas de años anteriores, ¿verdad? Entonces eso es el famoso el famoso hecho imponible. Pero, ¿se acuerdan que les dije? Una cosa es el hecho imponible, otra cosa es la situación jurídica de hecho. Entonces, ¿qué es lo que me obliga a pagar la contribución? La situación jurídica de hecho. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la situación jurídica de hecho? En este caso, del impuesto sobre la renta. ¿Los actos es en el IVA, Juan de Dios? Bueno, estaría normada en el artículo 1 de la ley de impuestos sobre la renta. Está en el artículo 1 de la ley de ISR. Es la obligación de pagar impuestos. Obtener ingresos. Esa es la situación jurídica de hecho. Acuérdense, el artículo 1 dice, están obligados a pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas y morales residentes en territorio nacional que obtengan ingresos independientemente de la ubicación de la fuente de riqueza. Entonces, ahí está el hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? 1, que sea un residente en México. 2, que obtenga ingresos de los que contempla la ley como gravados. Entonces, eso me va a obligar como tal a tener en este sentido la obligación de tributar impuestos sobre la renta. Es decir, obtienes el ingreso es el detonador de tu obligación. Sin embargo, no significa que eso sea sobre lo que vas a pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya decíamos que lo que en el ISR terminas pagando sobre la renta gravable, que es ese cambio positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la situación jurídica de hecho. Entonces, para que tú te vuelvas un sujeto pasivo, por lo menos para el ISR, ¿qué tienes que hacer? Obtener ingresos. Para el IVA, ¿qué es lo que tienes que hacer? Realizar algún acto de actividad de los que marca el artículo 1, que es enajenar, prestar servicios, permitir arrendamientos o importar bienes y servicios, ¿verdad? En el IEPS, ¿cuál es el hecho imponible del IEPS? ¿Producir? ¿Pero de qué tipo en este caso, Vero? Aguas, porque no todo, acuérdense que no todo graba IEPS. Efectivamente, la producción, de hecho, por eso se llama impuesto especial sobre producción y servicios. Pero a ver, si nos vamos y rememoramos un poquito lo que es la exposición de motivos de la ley del IEPS, esta dice que la ley del IEPS nació como una forma de inhibir las conductas nocivas de los mexicanos. Es decir, aquellas conductas donde nosotros hacemos daño a nuestro propio cuerpo o al medio ambiente es lo que busca inhibir el IEPS. Por eso que vemos que el IEPS se paga, por ejemplo, sobre la cerveza. Qué lástima, por eso sale más caro la cerveza. Sobre el tabaco, fumar por eso sale bien caro, ¿no es cierto? Compramos una cajetilla de cigarros, el otro día yo me quedé de a 3, tenía muchos años de no ver un precio. O sea, una cajetilla de Marlboro cuesta casi 100 pesos. Dije, no mentes. Dije, pues, ¿qué hacen? ¿Son de marihuana de perdida o qué, no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un toquecito, ¿no? De perdida. Entonces, el punto está en que precisamente el IEPS lo que busca es inhibir esas conductas nocivas de los mexicanos que nos hacen daño. Por eso vemos que, por ejemplo, la gasolina tiene IEPS. ¿Por qué? Le echas gasolina a tu coche, se hace la combustión y ¿qué hacemos por automático? Emisiones de contaminantes, ¿verdad? Entonces, como estamos dañando el medio ambiente, técnicamente nos cobran el impuesto para que digas, híjole, es que sale de cara la gasolina, mejor me voy en metro, o me voy en bicicleta, o a ver qué hago, ¿no? O caminando me voy, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones precisamente son los elementos importantes que tenemos que cuidar, porque es lo que nosotros vamos a ver que se dará en este caso la cuestión que está alrededor de este impuesto. Entonces, ¿cuál es el hecho generador del impuesto en el IEPS?